Estudiante, muy buenos días, darle la cordial bienvenida. El día de hoy, continuando con la historia universal, vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana. Que es importante también, chicos, hablar no solamente de las grandes revoluciones europeas, sino lo que pasó también en nuestro continente. Ya hemos hablado sobre, sobre el Imperio Incaico, que fue muy importante en Sudamérica, y ahora vamos a ir a Norteamérica para ver un poco la Revolución Mexicana, ¿no? Un proceso histórico muy importante para México y que, bueno, está como parte de la currícula del tercer año. Entonces, sin más, vamos a pasar a este tema importante para explicar, pues, qué es lo que pasó en México. La Revolución Mexicana es la historia de México, así como nosotros tenemos la invasión, quizá de los españoles en el año de 1532, y que duró hasta nuestra independencia en el año de 1824, los mexicanos tuvieron una revolución que estalló en el año de 1910. Suele ser considerada el acontecimiento político y social más importante del siglo XX para los mexicanos. Dicha revolución se desarrolla en el contexto de la penetración y dominio del imperialismo. Cuando el gran imperialismo en el siglo XIX quiso ingresar a muchos territorios, quizás por falta de espacios de donde ellos pudieran llevar pues, algunos productos para su subsistencia, como los productos agrícolas y también los productos mineros, porque de eso pues vivían los grandes imperios. ¿Y de quién estamos hablando? De Inglaterra, Francia, Alemania, países que se empoderaron y que definitivamente fueron los que elevaron la economía del mundo a través de dos grandes revoluciones, las grandes revoluciones industriales. Ellos se empoderaron industrialmente y definitivamente la industria requiere de materia prima. Y para enviarles la materia prima, ellos tenían pues que empezar a conquistar estos pueblos. Entonces, México vive esto en el año de 1910, cuando nosotros eminentemente ya éramos todo un estado republicano, siendo México blanco de las inversiones capitalistas norteamericanas. Bien, ya estamos hablando del siglo XIX. Ya para este entonces Japón y Estados Unidos se habían empoderado también. Ya eran dos potencias más que se sumaban a Francia, Inglaterra y Rusia, porque recuerden que Alemania todavía no existía. Alemania recién se sale, o cabe decir, se unen estos países para conformar el gran imperio alemán en el año de 1890 aproximadamente. Asimismo, el problema de la tierra se agudizó cuando se combinaron el latifundio, concentración de tierra en pocos dueños. Lo que vivió México, nosotros lo vivimos hace poco nada más, hasta el año de 1950. ¿No? ¿Qué significa latifundio, mis queridos estudiantes? Significa grandes espacios de terrenos agrícolas en manos de pocas personas. A estos se les llamaba latifundistas, en otras palabras, terratenientes, ¿no? Grandes espacios territoriales que ocuparon estos personajes. En el Perú también pasó ello. En tanto, el agro fue la economía más importante de nuestros países en ese entonces. ¿Ya? Fue una gran riqueza. Y la riqueza del hombre pues se basaba en que eran grandes latifundistas, grandes terratenientes, señores de grandes espacios de territorio. Muy bien. Entonces, en México surge el tema cuando se combina el latifundio, que estaba concentrado en pocas personas, eran dueños pues de grandes terrenos en México. Y la crisis agraria definitivamente que lleva a la pobreza de los pueblos. Recuerden que los pueblos, la gran mayoría pues vive del campo. ¿No? Si no se come, no se vive, mis queridos estudiantes, y esto pasó. A esto hay que sumarle las grandes empresas que también empiezan a construirse en estos países y que van a dar trabajo, mano de obra a la gente humilde, a los hijos de estos campesinos, que ya el campo pues, no abastecía para todos. Entonces vamos a tener a dos grupos, a los hijos de los campesinos y vamos a tener también a los obreros que trabajaban en estas grandes industrias que se estaban construyendo en México. Pero ambos eminentemente eran muy humildes, muy pobres económicamente. Entonces, en 1910, viendo este caos que vivía México, Porfirio Díaz anuncia de extender su mandato por 7ª vez. Esto provocó el estallido de tensiones sociales y con ello el inicio de la Revolución Mexicana. ¿Ya? Vamos a analizar el contexto mexicano con el contexto peruano. En el Perú fue diferente. Nosotros éramos parte de la colonia española. Éramos colonia española en territorio peruano.
¿ya? Todas las órdenes que emanaba el rey, acá en el Perú se respetaban porque éramos colonia de España. Los incas, porque nosotros hemos sido incas, no somos indios, ¿ya? Los incas no estaban muy contentos pues con la forma de vida, el maltrato que teníamos los hombres dentro del virreinato del Perú y el maltrato que se les daba a través del trabajo que ellos les hacían hacer en las minas, en el campo y también en los obrajes, donde las mujeres tenían que trabajar para que los españoles pudieran vender estos productos en los países grandes, en los países europeos, donde había mucho intercambio comercial. A esto hay que sumarle que estos grandes países pues van a dejar saldos, muchos productos que ya nadie quería, ¿no? Y entonces estos corregidores que vinieron supuestamente a ayudar al indio, no lo ayudaron, al inca no lo ayudaron. Traían todos estos restos que nadie quería y los repartían, obligándoles a comprar a toda esta clase humilde que vivía en el Perú. Por decirles, ¿no? A una humilde campesina le obligaban a comprarle unos lentes de sol, le obligaban a comprar medias de seda o bufandas de seda. Imagínense, la pobre mujer humilde tenía otras prioridades más grandes que comprar estas cosas que eran superfluas y que posiblemente sea agradable tenerlas, pero cuando ya has primero coberturado tus necesidades primarias básicas de alimentación, ¿no? En este caso no era necesario. Y por estas cosas ella tenía que pagarlo y a veces se quedaba endeudada de por vida, que era realmente lo que querían los corregidores y estos campesinos pues la pasaban muy mal, ¿no? Entonces en México teníamos otro concepto diferente, otro formato diferente. Primero el tiempo. No estábamos hablando del siglo XV, estamos hablando del siglo XIX, ¿ya? Y estábamos hablando de un país que eminentemente era latifundista, pocos terratenientes que eran dueños de grandes territorios, en donde la mano de obra era campesina, tenían que ir a trabajar, ¿no? Y si no trabajaban, no comían. Y teníamos las industrias que empezaban a crearse en México y que muchos obreros iban a trabajar. Definitivamente ambos eran asalariados. Y el sueldo pues no era muy bueno, y la pobreza aumentaba cada vez más. Frente a esto teníamos un mandatario que por séptima vez quería seguir siendo mandatario. Estamos hablando de Porfirio Díaz. En 1910 era el escenario mexicano. Entonces, estas tensiones sociales pues llevó a que el pueblo mexicano entrara en una revolución, que la historia conoce como la Revolución Mexicana. Muy bien. Causas de esta gran revolución. La gran concentración de tierras, cabe decir latifundio, en pocas manos. Las continuas crisis que experimentó la agricultura en México. Mis queridos estudiantes, la tierra requiere agua para poder dar sus productos. Pero a veces la naturaleza es así. Hay épocas de grandes sequías y cuando la tierra no produce, el hombre de campo muere de hambre porque no tiene que comer. Entonces, lamentablemente, la pobreza del hombre a veces está ligada a que la divina providencia le envíe el agua y los campos puedan producir, y esto no estaba pasando en México. Esto fue algo que llevó aún más a que haya crisis, ¿no? Una pobreza grande en México. La larga y corrupta dictadura del gran Porfirio Díaz, de 1876 hasta 1911, casi 40 años realmente, que perjudicó al pueblo mexicano que carecía de leyes laborales y libertades democráticas, ¿no? Entonces, cuando un país no tiene leyes laborales, mis queridos estudiantes, el dueño, el patrón, el hacendado o el dueño de una industria, pues los hacen trabajar 15, 16 y hasta más horas. ¿Esto qué es, mis queridos estudiantes? Es una esclavitud en pleno siglo XX y es lo que vivía México. Se dice que los varones tenían un sueldo y las damas tenían otro sueldo. Como en México, al igual como en el Perú, hay más mujeres que varones, entonces las damas eran mancilladas muchas veces, ¿no? Les hacían trabajar mucho, les pagaban poco, y como ellas necesitaban, a veces tenían que hacer caso de todo lo que le decían, y poniendo a veces la dignidad de la mujer por los sueldos, cosa que fuera muy difícil. Mire todo el caos que vivía México en ese entonces. Las notables diferencias sociales que se evidenciaban entre los privilegiados de las clases altas, dominantes, latifundistas y definitivamente las clases populares, conformadas por obreros y campesinos en situación de extrema pobreza, ¿no? Ya podemos entender entonces
esta crisis que vivía el pueblo mexicano. Y estalla la revolución, iniciada durante el gobierno liberal de Francisco Madero. Se consolidó a través de los siguientes sucesos. Se produce el manifiesto político contra la dictadura, porque realmente estos gobiernos fueron una dictadura. Ideas desarrolladas en el libro La sucesión presidencial en 1910, escrita por Madero. Los grupos políticos en las elecciones de junio y julio de 1910 fueron los siguientes, ¿no? El Partido Nacional Antireeleccionista, ya no querían que siga siendo presidente Porfirio Díaz. Definitivamente, ya había gobernado casi 40 años, ¿ya? Cuyo líder y candidato fue Francisco Madero. Los porfiristas, es decir, los seguidores de Porfirio Díaz Mori, agrupados en el Partido Nacional Reeleccionista, los demócratas de Reyes, de General Reyes. O sea, eran tres. El Partido Nacional Antireeleccionista, aquellos que no querían que haya reelección, ¿ya? El partido de Porfirio Díaz, que quería que sí haga reelección, y los demócratas de General Reyes, eran tres. Entonces se produjo la reelección de Porfirio Díaz, dando el 7º mandato a este presidente, quien tomó posesión del gobierno en diciembre de 1910, y posteriormente encarcela a Francisco Madero, ¿no? Al líder de este movimiento antireeleccionista, ¿ya? Y luego se va a refugiar en Texas, este candidato que no quería ya reelección, porque de una u otra parte estaba escuchando la voz del pueblo que ya estaba cansado de tanta pobreza, pero ellos quisieron encarcelarlo, ¿no? Madero se retira de México y se va a refugiar en Texas. Francisco Madero, desde Texas, lanza el Plan San Luis de Potosí, en octubre de 1910, en el que se convoca a la rebelión general del pueblo mexicano contra la dictadura de Porfirio Díaz. Dicha proclama encontró terreno fértil en las zonas rurales de México, como en Chihuahua, el 20 de noviembre de 1911, y fue conducido por Pancho Villa y Pascual Orozco. Las revoluciones toman la ciudad de Juárez y se produce la dimisión de Porfirio Díaz y su posterior exilio el 20 de mayo de 1911. Muy bien. Isabelita, has entrado un poco tarde, pero igual vamos a hacer un pequeño repaso, que creo que es bueno también para todos. Hoy día estamos hablando de la Revolución Mexicana, que se da en el año de 1910, ¿ya? Esta revolución fue muy diferente a la revolución, por ejemplo, de Túpac Amaru. La revolución de Túpac Amaru se lleva en el año de 1800, ¿no? De 1870. ¿Ya? El contexto era muy diferente. El contexto peruano era que nosotros, los peruanos, éramos parte de España, éramos colonia de España. En cambio, México era libre, pero había tenido un mandatario, que era Porfirio Díaz, que con esta reelección de 1910 se iba para su 7º gobierno, ¿no? Casi 40 años había gobernado Porfirio Díaz. Eminentemente, cuando este señor gobernaba México, México vivía un caos. Explico. Existían pocas personas dueñas de grandes territorios. Se vivía en México el feudalismo, que en Europa se vivió en el siglo XV. Aquí estábamos atrasados, ¿ya? Entonces, había pocos ricos y eminentemente muchísimos pobres. El campesino. El campesino que era libre, no era esclavo, pero que lamentablemente tenía que trabajar, como le decía el patrón, que era el dueño de estos grandes territorios, y como no había leyes laborales, los hacían trabajar a veces demasiado. ¿Qué pasaba cuando alguien reclamaba? Lo mandaban a su casa y el pobre no puede darse el lujo de descansar, porque si no trabaja no come. Eran los campesinos. Y teníamos también a un México que también estaba creciendo industrialmente. Se estaban haciendo fábricas, industrias. ¿Y quién trabaja en las fábricas, mis queridos estudiantes? Los obreros. Entonces teníamos campesinos, por un lado, que dependían del campo, de los grandes terratenientes, y teníamos obreros, mano de obra barata, para las grandes industrias. Y no teníamos un país con derechos laborales. Entonces estos hacían lo que querían, hacían trabajar 14, 16 horas, y eso es inhumano, eso es infrahumano, ¿ya? Y no solamente eso, sino en el contexto en que no hay un derecho, las mujeres ganaban la mitad que los varones. Las mujeres bonitas
a veces eran violentadas por estos señores, y si no accedían a sus beneficios, pues ellos simple y llanamente no las dejaban sin trabajo. Yo vi una película maravillosa eh, que fue dirigida, que fue la primera actriz, fue Julia Roberts, que me encantó muchísimo sobre México. Me encantó porque me llegó al sentimiento, al corazón. Eh, donde se veía cómo las mujeres sufrían y cómo en una época de México las mujeres morían y a nadie le importaba. Y el hombre que tenía varias mujeres, hijitas, cuando ya crecía un poco adolescentes, hasta las regalaban a veces, las daban al mejor postor con todo de que les dé algo de platita, algo. O sea, a ese nivel llegó México de pobreza, porque México es un pueblo eminentemente machista, mis queridos estudiantes, ¿no? Y esto se vivió muy fuerte en esta época, producto de la ignorancia, ¿no? Como se decía en el siglo entre 1750 y 1850, y siempre los voy a mencionar a ustedes, cuando el mundo vivió el siglo de las luces, ¿no? Y estos grandes filósofos decían de que el hombre debería de educarse, porque la educación abre la mente de los seres humanos, hace que veas el mundo con otra visión. Y la educación te permite también tener luz, y no solamente eso, sino buscar tu felicidad, porque cuando el hombre logra un nivel diferente, el hombre es feliz, porque se autorrealiza. Esa palabra tan bonita que ustedes nunca deben de olvidar. Y que yo siempre voy a incidir en mis clases, porque el esfuerzo de hoy día, eh, más adelante ustedes van a ver los frutos, ¿no? Hay que esforzarnos para autorrealizarnos, y autorrealizarnos es tener una carrera técnica, una carrera universitaria, un cartoncito que nos permita conseguir un trabajo con dignidad, que no permita, disculpando la expresión, lamerle las botas del patrón como pasaba en México, pues, ¿no? Entonces, aquí pasaba esto. Y todas estas cosas eran un caos. ¿Cuándo el pobre iba a mejorar? Si trabajaba 14, 16 horas. ¿En qué momento podías ascender? ¿Por qué ascendemos ahora los indios? Porque tenemos acceso a la educación, ¿no? Porque tenemos acceso a mejorar. Si no tuviésemos educación, no pudiéramos ascender. Porque ¿cómo haces plata? ¿Cómo generas dinero? Trabajando como campesino 14, 16 horas al día. No se puede. Tendrías que cosechar oro, porque los productos no son tan caros. Y tendrías que ser dueño de territorios. Y si no eres dueño y eres trabajador con un sueldo miserable, no se puede, chicos. ¿Cómo puedes surgir siendo obrero si el sueldo mínimo es 930 soles? Y te descuentan tu AFP o tu seguro y te llegan a pagar 800 soles. Yo no les pongo la vida difícil, yo les cuento las cosas como son para que ustedes puedan entenderlo. Y por eso muchos países vivieron grandes pobrezas. Y las mujeres y los jóvenes fueron mancillados porque no había otro camino. La educación te abre la puerta de salida para que escapes de ese mundo de pobreza, de miseria. Solamente la educación, no existe otra forma. La delincuencia es un camino fácil, pero el delincuente termina en la cárcel o termina muerto en una calle. En cambio, la educación no. La educación te permite tener la dignidad que estos científicos juraron y nos explicaron en el siglo de las luces, que pasó en Francia. Yo vuelvo a México para contarles este panorama triste que vivía el pueblo mexicano. Un presidente que quiso lanzarse en el año de 1910 por 7ª vez, pero esta vez habían 3 grupos. Había el grupo de este presidente, que sí querían la reelección, había el grupo de Madero, que él no quería la reelección, ¿ya? Francisco Madero se llamaba este líder que era contrario al pensamiento de Díaz, y teníamos a otro partido, los demócratas de General Reyes, ¿no? Indudablemente ganó, pues, quizá por boicot este mismo presidente, y entonces encarcelan a Francisco Madero, ¿no? Luego él sale y prefiere refugiarse en Texas, en Estados Unidos. Y desde ahí él lanza un plan porque no puede permitir que México siga así viviendo de esa manera. Y este plan tiene eco, pues, porque el pueblo ya estaba sintiendo, pues, el hambre, la miseria, ya sentía que no tenía salida, ¿no? Y el pueblo entiende. Y el pueblo entonces
tiene eco esto, fortalece este movimiento y fue conducido por el gran Pancho Villa y Pascual Orozco, dos grandes hombres mexicanos que México le debe pues a esta gran revolución. Ellos toman una ciudad importante en México, que es Juárez, donde se produce la dimisión de Porfirio Díaz. Él dimite, quiere decir, él dice, ya no voy a ser presidente. Eso sí, dimitir, cancela. Y su posterior exilio. El exilio es cuando sale del país para que no siga molestando, el 20 de mayo de 1900. ¿Mm? ¿Ya? Pero cuando estos movimientos, chicos, estas revoluciones se dan, es porque ya hay base. Ya el pueblo vive tanta miseria, tanta hambre, tanta injusticia, que ya tiene pues que hacer algo para salir, ¿no? Y esto es lo que pasó en México. Muy bien. El gobierno de Francisco Madero, indudablemente como él fue el que había liderado todo esto, él vuelve y él lidera en el año de 1911 hasta 1913, 2 años. Entre los aspectos y hechos más saltantes del gobierno de Francisco Madero, vamos a ver qué hizo. Ocupó el cargo de presidente de la República el 6 de noviembre de 1911, luego de ser exiliado, este presidente que estuvo por casi 40 años. Su tendencia de su gobierno, moderada y liberal. Oposición a su gobierno, el líder Emiliano Zapata, otro líder llamado Emiliano Zapata, proponía realizar el reparto de tierras y solucionar el problema agrario. ¿Se acuerdan? En el Perú hemos tenido un líder que ha repartido los terrenos, ustedes tienen que saber. Yo siempre comparo esto con el Perú para que ustedes sepan qué es lo que pasó en nuestro país. Y en nuestro país nosotros tuvimos al general Velasco, Juan Velasco Alvarado, quien sí repartió los terrenos a los trabajadores. Y por ello muchas personas en el Perú hoy tienen terreno. Y por ello quien les habla tiene terreno. Mi señor padre fue un campesino y él vivió de un gran hacendado. Cuando el general Velasco repartió las tierras, bajo el lema, la tierra es para quien la trabaja, a mi padre le tocó 4 hectáreas de terreno. Estos terrenos, mis queridos estudiantes, tienen un valor en este momento de $120,000. Mi padre tiene 4 hectáreas. Él tiene casi $480,000 de herencia para sus hijos, porque no ha vendido su terreno. Y con eso nos educó. Entonces sí fue bueno la política. Pero muchas personas no hicieron lo que hizo mi señor padre. Muchas personas, en lugar de invertir, de trabajar duro con todos sus hijos en el campo, vendieron su terreno. Entonces, ya no es culpa de una ley que te va a decir, te estoy dando pez para pescar, ponte a trabajar. No, hay gente que lo vendió porque quería plata fácil y hoy día no tiene ni para comer, ni educó a sus hijos, ni el pobrecito hasta que se muere y nadie lo puede ayudar. En cambio, mi señor padre de 11 hijos educó a 9, gracias a esta ley que nos favoreció. Y él sigue teniendo su terreno, él disfruta su terreno, tiene frutas, él siembra, y él de ser un indio, un indígena pobre y humilde, se convirtió en un indígena que tiene terrenos y que tiene cierto dinero y que vive bien, que tiene una casita hermosa, ¿no? Que vive bien, cosecha, tiene una vida muy agradable para sus 80 años que él tiene y pudo educar a sus 9 hijos. ¿Bien? Como si llega, a veces todos estos problemas llega a algo personal. Muy bien, chicos, seguimos entonces. Este presidente también lanzó el plan Ayala. Se proponía el reparto de tierras y la continuación de la lucha revolucionaria. Así que hay que seguir haciendo lucha revolucionaria. Madero deja de gobernar el 18 de febrero de 1913 porque se produce un golpe de Estado contra Madero, liderado por los generales Félix Díaz y Victoriano Huerta, con el apoyo de Estados Unidos y la vieja oligarquía tradicional. Estados Unidos nuevamente entra en acción, ¿no? Y con el apoyo de Victoriano Huerta, que yo ni reconozco estos nombres, ¿no? Y la vieja oligarquía tradicional, o sea, los mismos terratenientes grandes, estos empresarios que tienen mucho dinero, ellos fueron los que lideraron y le dieron un golpe de Estado a Francisco Madero. Entonces viene la revolución constitucionalista. Y entre los aspectos más saltantes de este periodo, ¿ya? Vamos a tener que el general Victoriano Huerta, porque un general del ejército, se autoproclamó presidente de México el 18 de febrero de 1813. La oposición de este presidente ya, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. Asimismo se produce el lanzamiento del Plan Guadalupe, el Plan Guadalupe que fue iniciado por Francisco Madero.
El objetivo principal de dicho plan fue restituir el gobierno constitucional con la convocatoria a elecciones presidenciales para combatir a Victoriano Huerta. Francisco Madero, como ustedes han podido ver, hizo mucho. Ayudó a que se vaya este presidente que estuvo más de 40 años, Porfirio Díaz, y luego cuando él le da un golpe de Estado, él sigue con su plan Ayala, que significa de que México debe de elegir a sus presidentes y no ellos autoelegir. Formación del ejército constitucionalista para combatir a Victoriano Huerta. La expansión de la revolución tomaron acciones diversas. En todo México, en Sonora, destacó la figura del coronel Alvarado Obregón, en el norte de México, Pancho Villa, quien iba a tomar Chihuahua y Durango con la división del norte. Por su parte, Emiliano Zapata dominaba la zona sur y este de México. Cabe decir, chicos, los 4 lados de México fueron tomados para que se pueda dar el periodo constitucionalista y por fin México pueda ser democrático. El triunfo de la revolución constitucionalista, apoyo de tropas norteamericanas, las cuales desembarcan en Veracruz el 21 de abril de 1914. Luego se producen los triunfos de los constitucionalistas en Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, Guadalajara. Huerta renuncia a su cargo y huye del país. Y por fin México queda libre, ¿no? Y se produce pues la famosa revolución constitucionalista en el año de 1914. Cuando yo hablo de estos países, de estas ciudades de México, chicos, no se sorprendan. La idea no es aprendernos cuántas ciudades tiene México, sino en sí el contexto principal, cómo se dio y por qué se dio esta revolución mexicana. ¿Ya? El gobierno de Venustiano Carranza. Los sucesos más importantes de la historia revolucionaria de México en este periodo son los siguientes. Diferencias políticas entre los revolucionarios. Los seguidores de Pancho Villa eran villistas, ¿no? Los que siguen un partido se nombran de esa manera, villistas. Los seguidores de Emiliano Zapata eran los carrancistas, que buscaban asegurar los intereses de la burguesía liberal. Emiliano Zapata definitivamente, ¿qué cosa buscaba? Que los grandes oligarcas, los dueños, los que tenían dinero, pues sigan dominando a México, ¿no? La Convención de Aguascalientes, en el año el 1 de octubre de 1914, por presión de los zapatistas, de Emiliano Zapata y los villistas, eran dos, estaban en oposición, se desconoció como presidente a Venustiano Carranza y se procedió a retirarlo de su cargo como presidente de la República. Cuánto caos, ¿no? Nos recuerda al Perú. Carranza declaró en rebelión a la Convención de Aguascalientes y se trasladó a Veracruz. Allí organizó su ejército con el apoyo de muchos generales con el fin de ganar el apoyo popular. Carranza dictó una ley de reforma agraria en enero de 1915. Los ejércitos de Carranza derrotaron a los villistas en las ciudades mexicanas de Celaya, Guanajuato, León y Aguascalientes. El gobierno de Estados Unidos reconoce el gobierno de Venustiano Carranza en el año de 1915. ¿No? Sigue todavía Venustiano Carranza como presidente. Pancho Villa es derrotado. Permitió que Carranza centrara sus ataques contra Emiliano Zapata, centrando principalmente en el sur. Se produce la toma del cuartel general de Emiliano Zapata por el general carrancista Pablo González. Nuevamente interviene Estados Unidos. En enero de 1916, los villistas detienen un tren y fusilan a los 18 pasajeros, de los cuales 15 eran estadounidenses. Más tarde, el 9 de marzo de este año, Pancho Villa y sus dorados asaltan el cuartel de la población estadounidense en Columbus, provocando muertos, heridos y saqueos. El Congreso Constituyente de Querétaro, de septiembre de 1916, donde se elaboró la Constitución de 1917 que reemplazaría a la Constitución de 1855, convirtiéndose en el principal aporte de esta revolución mexicana, pues introdujo algunos conceptos avanzados para su época, como los derechos laborales para el pueblo mexicano. En 1920, Carranza buscó imponer como presidente de la República al ingeniero Ignacio Bonilla, lo que generó una sublevación de Álvaro Obregón, rebelión de Agua Prieta, quien ocupó la Ciudad de México. Carranza es asesinado el 21 de mayo de 1920. Álvaro Obregón fue proclamado presidente de la República en 1924. Ya para este entonces México había logrado, ¿qué cosa? Una nueva constitución en la cual se había introducido las famosas leyes laborales, porque definitivamente iba a permitir mejorar la vida del pueblo mexicano. Estamos hablando ya de 1924. Entonces, miren cómo todo este caos que llevó a muchos hombres de una u otra manera a participar de este proceso logró pues un gran cambio en México, ¿no? Primero cambiar la Constitución,
que ellos tenían desde 1854, desde el presidente Porfirio Díaz, que había sido presidente por 7 veces, ya allanó la reelección y a mejorar los derechos laborales. A partir de ahí el pueblo mexicano siguió viviendo. Definitivamente, mis queridos estudiantes, México sigue teniendo muchos problemas. En México existe un concepto machista muy arraigado, donde la mujer comúnmente no tiene los mismos derechos que se tienen en el Perú, ¿no? En el Perú, gracias a Dios, las mujeres tenemos muchos derechos y tenemos que saber aprovecharlos para surgir, para desarrollarnos, para tener una carrera, para empoderarnos, pero de una manera digna, ¿no? Para ser buenas madres de familia, para ser una líder en la comunidad, para ser una buena profesional, ¿no? Para otras cosas que a veces a mí me llama mucho la atención, cómo se aprovecha este título de que somos libres para poder hacer cosas indebidas, como por ejemplo decir las mujeres tienen derecho a abortar, lo cual a mí, disculpando la expresión, no sé quién puede estar de acuerdo con eso, ¿no? Porque yo creo que si uno no quiere tener los hijos, pues no los hace, pero creo que nadie tiene derecho a matar una vida. Es mi humilde opinión. Yo creo que la libertad de la cual hemos gozado, gozamos nosotros, gracias a que muchas personas dieron su vida para esto, que nos sirva para generar mejoras de vida en nosotros, en nuestra familia y en nuestro entorno. Y que en lugar de quedarnos abajo, siendo obreras, habiendo tenido la oportunidad de educarnos, porque los que estamos acá es porque tenemos una oportunidad en la vida. Yo de seguir creciendo como profesional, ustedes de convertirse en profesionales y líderes de su comunidad, de su casa, de su hogar y mejorar sus condiciones de vida. Si no, no estaría hablando de esto. ¿Se dan cuenta? Tenemos muchas posibilidades. Entonces les pido a ustedes, tanto varones como mujeres, que entendamos eso, ¿no? Muy duro, entendamos eso. Que el esfuerzo de hoy va a ser la recompensa del mañana. Y vivamos con tranquilidad, con una profesión digna. Muy bien, chicos. Hasta acá fue la clase del día de hoy. ¿Ya? Espero de verdad que